Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Montañita, Ecuador, la ciudad de la juerga, la ciudad de la joda. 31 de diciembre, último día del año, es impresionante la joda que hay acá, en la calle. Esta es la calle principal. A la noche no saben cómo se pone esto, voy a tratar de mostrarles, va a ser un quilombo, pero les voy a tratar de mostrar igual. Van a ver la cantidad de gente que va a haber en este preciso lugar. Este sería como el centro donde todo el mundo a la noche viene a caminar, música en todos lados, boliches, bares. Es increíble. Nunca había estado en una ciudad con tanta joda como esta. Montañita es lo mejor que hay. ¡Tú! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Me encanta porque es todo así. Todo el mundo está de fiesta, bailando, cantando, música por todos lados. En esta parte donde están los paraguas nos encontramos un montón de chiringuitos donde venden los tragos. Varios de ellos ahora están cerrados, pero en un rato abren todos y todo el mundo se pone a tomar en esta calle que es la principal. También hay narguiles, se puede fumar y hay unas ruletas donde vos tirás la bola y dependiendo de a quién le toque el trago, digamos, tiene que tomar. Por ejemplo, ahí salió este, el que está sentado de este lugar tiene que tomar el trago que hay acá. Y bueno, acá ya llegamos a la playa, Montañita está pegada a la playa, digamos, fíjense. Acá ya llegué a la playa que está explotada de gente. Es impresionante de ayer a hoy la cantidad de gente que vino. Claro, Guayaquil está muy cerca, está a 175 kilómetros y es una ciudad de más de 3 millones de habitantes. Entonces, casi todo Guayaquil se viene a Montañita y a las playas de la costa a pasar la fiesta. Miren la cantidad de sombrillas, de reposeras que hay. Toda la playa, todo el largo lleno de gente. Me encanta la arquitectura de los restaurantes, de los hoteles. Fíjense que es todo así, bastante rústico, de madera y de paja, digamos. Y las estructuras son de caña, todos materiales naturales. Me gusta eso de Montañita. Muchísimos hippies, muchísimos artesanos, músicos callejeros a la noche tocando sus instrumentos. Mirá, acá me encuentro los monigotes. Este tiene chombita, bermuda, zapatilla. Qué laburo el caballo, Yo no sé si estos los quemarán o los desarmarán después. Mirá, acá lo tenemos a Chucky. Los traen así en los autos desde lejos, Viajan en la ruta los autos con los muñecos cargados arriba, adelante, atados. Miren la cantidad de muñecos que hay acá. 15. ¿A 15 dólares cada uno? ¿Estos son los que después van a quemar en la playa? Ah, ahí va. Gracias. 15 dólares y 20 los más grandes. Esta que vemos acá es la Ruta del Sol o la Ruta del Spondylus. Es la ruta que recorre todo Ecuador por la costa del Pacífico sería. El Spondylus es un molusco muy característico de esta zona del Océano Pacífico. Por eso se la renombró así. Antes se la conocía como Ruta del Sol, ahora se la renombró y se la conoce más como Ruta del Spondylus. Mirá Batman ahí arriba. ¡Qué buena onda! Va volando con la capa volando. El nombre Montañita se lo pusieron porque los alrededores de la ciudad tienen una especie de montañas, no muy altas, son montañas bajas. Y este lugar se hizo muy famoso en los años 60, 70 por ser un punto para los surfers. Empezó viniendo gente joven más que nada a surfear, a descansar. Era un lugar muy tranquilo. Hoy en día ya no lo es, hay que decir las cosas como son. Hoy en día es un lugar de mucha fiesta, pero sí sigue siendo un punto muy importante para los surfistas. Las olas que hay acá son derechas y alcanzan los 2,5 metros. Muchos negocios donde alquilan tablas de surf. Los mismos alojamientos tienen tablas de surf para los que se hospedan, te las alquilan. Miren, justamente me encuentro un cartel hecho con una tabla de surf. Casi todo gira en torno a ese deporte en esta ciudad de Montañita. Si bien es cierto que en Montañita no es un lugar de descanso hoy en día, no es un lugar de relax, sí hay playas muy cerca, acá en el Pacífico, muy cerca de Montañita, que son más tranquilas, que no se permite la música o está un poco más restringido. Esas sí son playas para ir a descansar, para ir a relajarse. Bueno, ahora sí me vine a disfrutar un poquito de la playa, caminar en pata por la arena. Estoy en la difícil misión de encontrar a un amigo. Justo coincidí con un amigo de Argentina, de Rosario, que está acá en Montañita. Tengo que tratar de encontrarlo en la multitud de la playa. Bueno, acá me encontré con los vagos. Pato, qué bueno volver a encontrarlo. Poli, también de Argentina. Nos conocimos en Cuenca con Pato, ¿no? Estuvimos ahí compartiendo, le metimos un poco de joda también, de boliche. ¿Vos le venís metiendo joda de hace cuánto ya? ¿Un mes? Sí, como 3 semanitas de joda, capaz que se nota en mi cara, pero bueno. Se alquiló un dedo, loco, para vivir la joda, para vivir Montañita. Pato también es youtuber, les dejo acá el canal. Pato Aventuras. No, Aventuras con Pato, boludo. Aventuras con Pato, perdón. Está haciendo un viaje, bueno, bastante parecido
parecido el recorrido, solo que bueno, no digamos nada, que la gente lo mire, que se suscriba, que miren los videos. Los espero, gente. Así que bueno, vamos a pasar el 31, el año nuevo, con unos argentinos acá. Y bueno, con el que se quiera sumar. Y acá en Montañita seguro que terminamos, no sé dónde vamos a terminar, pero bueno. En la calle bailando ahí con los tambores. Parece que ya arrancó la quema de muñecos, ¿eh? Los primeros que veo de toda la playa. Ah, son los guardavidas, los guardavidas. Esa no me lo esperaba, ¿eh? Le pusieron fuego, le pusieron cohetes adentro. Faltan 10 minutos para el año nuevo, nos estamos yendo con los chicos para la playa, Boli, Pato y Rocío. Hablo ahora porque dentro de un ratito nos vamos a meter a la calle principal y va a ser un quilombo. Hay que vivir la experiencia en Montañita. ¿Qué sos, promotor de Montañita? Me gustó cómo lo vendió. Mirá, van a surfear la primera ola del año, mirá. Qué locura que es esto, por Dios, qué locura. Estamos a 10 metros de la playa, ya llegamos. Sí, las mejores de las vibras. Quedamos campeones en todo este año. Buenos días, gente, ¿cómo están? Primer día del año y la verdad que lo arranco de la peor manera posible. Anoche, en medio de la fiesta, en medio de los festejos de Año Nuevo, me robaron en el centro de Montañita. Fue justo en el momento de mayor ruido, mientras había fuegos artificiales, mientras todos nos íbamos caminando para la playa, en el medio del amontonamiento, en el medio del tumulto. En ese momento fue que me robaron. Lo supe después, en el momento, obviamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo. Nos vemos. Nos vemos. Esa es una chica argentina que está viajando sola por Sudamérica también. Creo que tiene 22, 23 años, una genia. Como les decía, en el momento de los festejos, justo cuando fueron las 12 de la noche o unos momentos antes, unos momentos después, no sé exactamente cuándo fue, pero fue ahí. Alguien se aprovechó, me abrió los bolsillos de acá del pantalón. No me di cuenta en el momento, pero sí me di cuenta después que me habían rozado, que me habían tocado. Pasaban chicos con tablas de surf por al lado, corriendo para la playa. En ese momento recuerdo que me pasó un chiquito por al lado, un niño con el padre. Más que seguro que fueron ellos los que me robaron, porque los tuve mucho tiempo al lado. Los chicos que venían conmigo, Pato y los otros chicos de Argentina, también los vieron y les llamó la atención, pero bueno, en el momento no se dieron cuenta, yo tampoco, y me abrieron los dos bolsillos del pantalón, este acá y este acá. Mientras grababa los fuegos artificiales y la quema de los muñecos, me doy cuenta que tenía los dos bolsillos abiertos y no tenía el celular en el bolsillo. Y ahí se me vino el mundo abajo, gente. Ahí dije, acá me robaron. Había una última esperanza, una última duda de que haya dejado el celular en la casa de Pato. Así que cuando le digo que no tenía el celular, nos volvimos para la casa y no estaba ahí. Ahí confirmé que me acababan de robar. Y bueno, así arranqué el año. Así fue mi primero de enero. Me agarré una amargura terrible. Imagínense que el celular hoy en día para cualquier persona es casi una extensión del cuerpo, y mucho más para mí que laburo con eso, que tengo un montón de información ahí, fotos, videos, contraseñas de las cuentas de Instagram, de YouTube, y ahí me agarró la desesperación porque dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora sin el celular? Plenos festejos, quilombo por todos lados, música, fuegos artificiales, y yo preocupado tratando de recuperar el celular. Voy a tratar de parar en algún lugar, así les sigo contando, porque hoy 1 de enero llegó muchísima gente, está todo explotado, mucho más que ayer 31. Son las 10 de la mañana y ya hay toda esta gente en la calle. Imagínense en un rato lo que va a ser esto. Una locura Montañita. Esta creo que es la calle del centro, me voy a ir hasta la plaza. Bueno, acá ya estoy un poco más tranquilo. Acá les voy a seguir contando un poco más tranquilo cómo siguió mi noche, mi primer día del 2023, que hasta ahora, por lo que recuerdo, creo que es el
el peor inicio de año que tuve en mi vida. Cuando confirmé realmente que me habían robado el celular ahí en la casa de Pato, que no estaba, me fui corriendo para el alojamiento donde estoy y prendí la computadora para tratar de rastrearlo. Yo en la computadora tengo abierta la misma cuenta de Google que tenía en el celular y no hubo forma de rastrearlo. Lo primero que traté de hacer es, hay una opción de Google que te dice rastrear celular o ubicar celular, una cosa así, y me decía el celular no se puede rastrear o no se puede ubicar, no me acuerdo bien cuáles eran las palabras, pero se ve que ni bien me lo robaron, le sacaron el chip, lo desactivaron, no sé cómo harán, pero bueno, seguramente gente que se dedica a esto, de la forma en que me lo robaron y de la forma en que desapareció al instante, se ve que gente que se dedica a esto, yo no me di cuenta en el momento. Imagínense lo profesionales que son, que te abren el bolsillo, te lo sacan del bolsillo y no te das cuenta. Está bien, yo venía grabando, veníamos caminando entre medio de toda la gente, con ruido, con música, con fuegos artificiales, lo vieron en las imágenes, era un quilombo, pero enseguida ni bien me lo robaron, lo desactivaron, le desactivaron la ubicación y no pude rastrearlo más. Básicamente eso fue lo que pasó, fue una noche muy triste porque encima era la noche de Año Nuevo, que salíamos a festejar, hacía 5 o 10 minutos que habíamos salido de la casa de Pato y nos íbamos a quedar festejando toda la noche o por lo menos un buen rato con otros chicos de Argentina también, con otros chicos de acá de Ecuador, y cuando me pasó eso, nada, me agarré un bajón, me volví al departamento, al alojamiento donde estoy y ya me quedé ahí, no quise salir más, un bajón muy grande por el valor del celular, que bueno, es un Samsung S22, sale $800, encima acá en Ecuador es de los países más caros para comprar electrónica, así que voy a tener que desembolsillar de vuelta esa plata que tenía guardada, que tenía ahorrada para otras cosas, para cruzar el tapón del Darién y bueno, para otras cosas la voy a tener que invertir en un celular nuevo. Fue feo también arrancar el año así, imagínense el primer día del año 2023 con todas las esperanzas renovadas y te pasa esto en los primeros minutos del año, o sea, es increíble. Y también es feo porque ahora voy a tener que ver cómo recupero las cuentas, cómo recupero las contraseñas. Va a ser un quilombito bastante importante, me parece también. Ojalá que no, ojalá que sea fácil, pero ya me la veo venir porque son muchas cuentas, son muchas cosas que yo tenía en el celular y algunas las tengo respaldadas y otras no, cosa que está mal hecho. Hay que tener un respaldo de todo lo que tenemos en el celular porque en caso de que nos pasa esto, realmente puede llegar a ser complicado recuperar todo. Finalmente me pasó en Montañita lo que muchos me habían advertido: tené cuidado porque hay mucha gente, tené cuidado porque hay inseguridad. Tanto en Guayaquil como en Montañita, como en toda la costa me habían dicho que tenga cuidado y tuve cuidado. Desde que entré a Guayaquil traté de salir sin el celular, con los menores documentos encima posible, cosa de que si me robaban lo menos posible, plata también, llevar poca plata, en fin, tomar todos los recaudos, tener mucho cuidado, pero bueno, fue un segundo de descuido en el momento en el que todos estábamos festejando, que claro, si te pones a pensar es el momento ideal porque estás en otra, estás festejando, estás alegre y no pensás en que alguien te puede manotear el celular del pantalón. Pero bueno, ¿qué puedo hacer ahora? No me voy a seguir amargando, no quiero dramatizar tampoco en algo que en definitiva fue un robo y no pasó a mayores, y ahora tengo que darle para adelante, tengo que ver cómo resuelvo este tema, tengo que comprar otro celular que no sé dónde lo voy a comprar. Todos estos días me estoy comunicando con el WhatsApp de la computadora, por suerte me quedó abierto el WhatsApp ahí, por lo menos tengo comunicación con la computadora, pero bueno, ya necesito un celular lo antes posible para poder seguir trabajando, comunicándome y todo eso. Dicho esto, contando la experiencia que me pasó, no quiero estigmatizar a Montañita, no quiero quedarme tampoco personalmente con un sabor amargo sobre este lugar, porque realmente es un lugar muy lindo. Hay una energía linda en este lugar, la gente está feliz, la gente está contenta. Por unos pocos malvivientes que quizás ni son de acá, quizás vienen de afuera a robar, no quiero empañar mi estadía en Montañita y no quiero tampoco estigmatizar este lugar, porque muchas veces cuando pasan estas cosas como que el lugar queda marcado y queda como un lugar inseguro, y en realidad yo creo que esto le puede pasar a cualquiera en distintos lugares a lo largo de Sudamérica, de Latinoamérica. Me pasó a mí justo acá. Al haber tanta gente es muy probable que haya un poco más de inseguridad, que venga gente de afuera incluso a robar o gente de acá, no sé de dónde serán lo que me robaron, pero lo que les quiero decir es que si tenían la intención de conocer Montañita y vieron este video, háganlo igual, no se pierdan de conocer este lugar porque vale la pena. Después vos te das cuenta que el pueblo es tranquilo, la gente deja las bicicletas, las motos en la calle, entonces eso te da un indicio de que el pueblo es tranquilo. Pero claro, en los feriados,
en las fiestas, se multiplica la cantidad de gente. De hecho, hoy está explotado. Anoche ya no había lugar para que la gente se aloje, ya estaba todo reservado. Yo creo que hay gente que tuvo que dormir en los autos porque es impresionante la cantidad de gente que hay, preguntando los alojamientos si hay disponibilidad. Está todo rebalsado de gente, así que ahí es cuando más cuidado hay que tener, pero en cualquier ciudad que esté llena de turistas, así que se desborda, es cuando hay que tener cuidado. La gente de Ecuador, la gente de Montañita se portaron muy bien conmigo, me ayudaron. De hecho, el chico del hospedaje me trató de ayudarme a recuperar la cuenta, se quedó conmigo un rato a la noche mientras yo trataba de solucionar el problema. Me escuchó un ratito al menos, charlamos un rato. Esto habrá sido a las 2:30, 1 de la mañana, ni bien arrancaba el año nuevo, y bueno, por lo menos me descargué un poco, por lo menos pude contarle lo que me pasaba y me hicieron compañía un rato en este momento tan feo, ¿no? Muy buena onda la gente de acá de Montañita y de Ecuador en general. Esa es la historia que les quería contar. Así arrancó mi 2023. Espero que con los días vaya mejorando un poco. Tendré que comprar un celular lo antes posible y bueno, seguir adelante, seguir el viaje, que esto no empañe el proyecto. Proyecto Alaska sigue adelante, con o sin celular por el momento, pero sí quería contarles esta historia. A mí, ustedes ya saben, me gusta contarles lo bueno, lo malo, las cosas como son, sin maquillajes, realmente como pasan. Y bueno, esta vez me pasó algo que no está tan bueno, un poco triste, un poco feo, pero todo es parte del viaje y como siempre digo, todo tiene que ser un aprendizaje. Así que lo tomo como es, un aprendizaje para la próxima vez, estar más atento, estar más alerta y bueno, las cosas por algo pasan, hay que dejar fluir un poco, dejar que, como siempre digo, que las cosas sigan su curso natural y seguir adelante con los proyectos y con los sueños que uno tiene. Les mando un abrazo grande, gracias por escucharme, gracias por estar una vez más del otro lado y nos veremos en la próxima aventura. Chau, chau. ¿Por qué esta es la mejor playa de Ecuador? En mi opinión, para mí. Miren lo que me encontré acá, un lugar abandonado. Hace mucho que no exploramos lugares abandonados, Y me encuentro con David, que está pintando este mural acá. Este es el dibujo, digamos, que vas a hacer. Esa es la referencia, La pero referencia. siempre hago algo diferente.